Este es un podcast de RPP. Esto es Aló Hermano, un podcast que une a los hermanos Augusto y Joaquín Rey. Comparten apellido, pero no suelen compartir opiniones. No solo porque uno es abogado y el otro economista. Augusto es más idealista y Joaquín más pragmático. Pero en el interés por la política encuentran un punto en común. Ahora se han animado a compartir sus discusiones, sin filtro ni edición. Aló Hermano, con Augusto y Joaquín Rey. Aló. Aló, Augusto. Hey, Joaquín, ¿cómo vas? Qué gusto escucharte. Bien, bien. ¿Tú qué tal? Bien, acá viendo la debacle económica que tenemos al frente. Monumental, enorme. No he visto nada parecido en nuestra historia. Es tremendo. Esta semana ha tenido algo interesante. Siento que la discusión, la atención se ha desviado del problema sanitario y de salud, que sigue siendo enorme, que no se ha resuelto, pero se ha virado la discusión al tema más económico, porque ha comenzado a ser una real preocupación para todo el mundo, al punto que el mensaje de Vizcarra el lunes fue básicamente un mensaje en materia económica, ¿no? O sea, es el nuevo centro de atención el tema. Sí, no, bueno, no es para menos, ¿no? En Lima, 50% de desempleo, la producción nacional en abril ha caído 40%. Todos conocemos a alguien que se ha quedado sin chamba, la Sí. gente tiene problemas para pagar sus cuentas, empresas quebradas, es una locura. Sí, y la caída para el año, bueno, los estimados optimistas dicen que 12% de caída, ¿no? Pero yo creo que puede ser mucho más, Sí, porque acá, justo antes de hablar, vi el informe de apoyo, consultoría. Dicen que entre menos 14 y menos 20% va a caer el PBI a final de es año. tremendo, ¿no? Es tremendo porque en cualquier circunstancia es impresionante, pero realmente, por ejemplo, en nuestra generación, ¿no? Desde que tenemos el recuerdo, hemos crecido más o menos en un periodo de crecimiento económico que ha tenido sus mil deficiencias, inequidades, pero no hemos vivido una crisis de este tipo a lo largo de nuestra vida. Mientras que hay países, que por ejemplo Argentina, ¿no? Muy cercano, que va de abismo en abismo cada 3 años, es muy frecuente, ¿no? Pero para nosotros es algo totalmente nuevo, ¿no? Y sin Claro, precedentes. la crisis financiera del primer gobierno de García, ni la crisis financiera de final de los años 90 se acerca a esto. No tiene precedente, ¿no? Y la gran pregunta para mí es, ¿cómo hemos llegado hasta este punto? Porque se suponía que era como que o la economía o la salud, ¿no? Era lo que esta suerte de una u otra. Y en Perú hemos terminado muy mal parados en las dos cosas. O sea, hemos acabado al final de la tabla en la región, tanto en economía como en salud. Y la verdad que yo creo que nadie termina de entender por qué nos ha ido tan mal. Para mí es una No, pregunta. hay algunos indicadores que dan vueltas por ahí, ¿no? Hay fallas estructurales que saltan a la vista ahora, que es el hecho que un porcentaje altísimo de la población no tenga acceso a agua potable, no les permite lavarse las manos, el hecho que la mitad de los hogares peruanos no tengan refrigeradoras, los obligan a salir a comprar todos los días a mercados que están aglomerados y que son evidentes focos de infección. Entonces al final el Perú era como el lugar perfecto para que el virus expanda. Sí. Y con una economía que tampoco ha respondido, ¿no? Y la caída económica no solamente son números abstractos, estamos hablando de empresas quebradas, desempleo masivo, jóvenes dejando la universidad. Sí, son En fin, historias súper millones de sueños reales. truncados. Sí, y parecía Así es. algo distante al inicio, ¿no? Pero ahora es tan tangible, ¿no? Y está viendo un cargamontón, bueno, la gente muy descontenta con la gestión del gobierno, ¿no? Al comienzo hubo como un momento de una luna de miel, si se quiere, con el presidente, todo el mundo estaba contento con la manera como reaccionó rápido al primer momento. Su pero respuesta fue muy asertiva al inicio. Sí. A mí me parece que además fue reconocida, ¿no? Como una respuesta rápida, acertada.
Pero en materia económica, ahí es donde está la mayor crítica hoy en día, ¿no? Sobre todo el rol de María Antonieta Depende a quién le Alba. preguntes, depende a quién le preguntes. Siempre están los que dicen que la Sí. cuarentena fue innecesaria, ¿no? Lo que es Ujú. absurdo, ¿no? Porque gracias a la cuarentena un montón de gente se ha salvado. Yo creo que el tema ha sido que si uno ve la respuesta del gobierno en materia económica, tenía las piezas necesarias, los bonos, la transferencia a las familias y de otro lado las líneas de crédito a las empresas, ¿no? Como para ayudar a familias y empresas, que es más o menos la ruta, ¿no? Pero ha terminado siendo insuficiente, ¿no? Un bono 760 para 3 meses termina siendo poco, ¿no? Incluso las garantías, para algunas empresas, 10 millones se ha quedado corto también, para las grandes empresas. Entonces, al final, todo esfuerzo ha sido Nada es poco. suficiente en una situación como esta, ¿no? Y menos en un país altamente informal como el nuestro. Pero de todas las medidas, a mí lo que me preocupa es que, bueno, como siempre, la soga se rompe por el lado más débil y la ayuda ha dejado de llegar directamente desde el Estado a los sectores informales y a los sectores más pobres, ¿no? El bono no ha sido suficiente. Y las propuestas del gobierno ahora Reactiva Perú, que es la que ahora está digamos, en la más comentada, la que está en boga, la que está teniendo un mayor impacto, se ha concentrado en medianas y en el gran empresariado, ¿no? Ha llegado muy poco a las MIPES. Menos del 20% ha llegado a las MIPES. Lo cual también es grave, ¿no? Sí. Y yo creo que eso tiene que ver porque se decidió utilizar las entidades financieras para que ellas sean las responsables de canalizar los préstamos, e imagino, es predecible, es inevitable, que los bancos han preferido evitar cargar con una deuda de pequeños negocios, que además ni siquiera es su giro de negocio, ¿no? No, Ellos o sea, es trabajan normal. con Yo creo bancos. que me parece que en realidad Reactiva Perú, o sea, está haciendo lo que tenía que hacer. Nunca los bancos formales van a ser la manera de llegar a la pequeña empresa informal, ¿no? O Pero sea, entonces hay un problema ahí, ¿no? O sea, lo que pasa es que es muy difícil llegar a a las empresas informales con incentivos de este tipo. pero las O sea, MIPES no son informales, o sea, tiene que haber un mecanismo de llegar a ellas. hay algunas, la gran mayoría son informales, hay unas pocas formales y como tú dices ahí, el problema es que los bancos no están tan acostumbrados a tratar con ese tipo de cliente mucho más pequeño, ¿no? Y ni qué decir con los informales, ¿no? La apuesta para los informales es más ir por el bono familiar. Y claro, ahí se ha quedado corto, pero de otro lado yo entiendo la posición del gobierno. O sea, no hay recursos ilimitados. Vamos a ¿qué tener se un viene, año Juan? de déficit muy grande, entonces ¿Qué se viene? O sea, ¿cuál es el límite? Entiendo las limitaciones y creo que cualquiera las puede entender, pero a la hora, cuando la gente necesita pagar sus cuentas, cuando necesita acceder a un balón de oxígeno, cuando necesita pagar medicinas, cuando necesita comprar comida y la infinidad de cosas que la gente necesita para poder sobrevivir, esas explicaciones son ruido, ¿no? claro. Pero es lo difícil de la política pública es eso, que hay demandas reales, necesidades, y un político tiene que saber escucharlas y ser empático, pero también tienes que ser lo suficientemente responsable para saber que no hay varitas mágicas. No puedes pues imprimir plata y dársela a todo el mundo. Hay un límite para el déficit, hay un límite para el endeudamiento, porque si gastas más... ¿Tú crees que se llegó a ese límite? O sea, o no crees que había un poco más de espacio para poder apostar por un bono universal, realmente universal? Mira, si tú ves el Perú en comparación con otros países de la región, el tamaño del esfuerzo fiscal que ha hecho el sido gobierno grande, ¿no? Ha sido muy es grande. enorme. O sea, es 12% del PBI entre transferencias, entre créditos. Es mucho más grande que cualquier país de la región, ¿no? Entonces, por eso es que yo decía al inicio, pucha, ¿qué falló? ¿No? Y creo que algo tiene que ver, lo que sí creo que ha fallado y tiene que ver un poco más creo que con el Ministerio de Producción, es este proceso de reactivación económica, ¿no? Esto que cada empresa tenga que presentar su protocolo y que el protocolo sea aprobado, como si el Estado supiera mejor que el privado qué hacer bien y qué no. Creo que ahí sí ha fallado el gobierno. Ahí sí, y en ese lado sí le doy la razón a muchos privados, ¿no? Que eso Ahora, más responsabilidad produce. Ya, Sí. sí. Puede ser, puede ser. Sin embargo, o sea, yo sí creo que tenemos que ver también la historia desde distintos lentes. Y también lo que ha habido es, en algún momento, una presión muy grande de reactivación sin medir el impacto sanitario en ese momento. Entonces, claro, una preocupación natural de cualquier regulador o ministerio responsable era, ya, compadre, está bien, vamos a abrir,
tenemos que abrir, pero hagámoslo de manera que controlemos la infección del virus. Hoy el debate ya está en otro lado, ya estamos hablando solamente de economía, ya no estamos hablando casi de la crisis sanitaria, pero un mes atrás el problema era la crisis sanitaria. Hoy lo sigue siendo, pero parece que en los sentidos comunes ya es un asunto que ha pasado a segundo plano, lamentablemente creo. Sí, bueno, pero también es porque estamos acorralados por las necesidades. Todos somos generales después de la batalla. Pero lo que sí me parece interesante es que ha surgido estos días esta discusión que es importante, ¿no? Que es el rol del Estado. ¿Qué tan potente debe ser el Estado? Salió este artículo del New York Times, que es pues quizá el periódico más importante del mundo, hablando sobre el progreso, el supuesto progreso económico de Perú, y básicamente lo que dice es que Perú creció mucho, pero la gente, por más que ya no estaba en la pobreza, seguía siendo pobre en muchos aspectos, ¿no? Y creo que en cierto modo es real, ¿no? O sea, no hemos construido un Estado que responda a las necesidades básicas de la ciudadanía. No, o sea, las décadas de crecimiento, 2 décadas de crecimiento, ¿no? Que han sido post-Fujimori, digamos, del año 2003 probablemente hasta el 2014, 2015, que fueron 2 décadas de crecimiento consolidado, de reducción de la pobreza. En el fondo no lograron abordar a profundidad la desigualdad, ¿no? Tampoco que trajeron empleos estables necesariamente, ¿no? No es que se redujo masivamente la informalidad, no es que se invirtió más en salud. Y yo creo que también ha faltado un nivel de autocrítica a quienes vivían embelesados con ese modelo, ¿no? Pero o sea, lo que pasa es que yo entiendo a quienes hablan del milagro económico porque, pucha, o sea, en esas 2 décadas la pobreza se redujo del 60% al 20%, efectivamente, sí, en cierto modo es una historia de éxito, pero para mí no es o una u otra, sino que ya, ese es un buen primer momento, reduces tu pobreza monetaria, pero además tienes que dar servicios de calidad, ¿no? Y ese es el error, pues, ¿no? O sea, hemos estado como barnizados por crecimiento macroeconómico, pero en el detalle, en el servicio esencial, en el servicio público, hemos fallado. La pregunta es qué vamos a aprender de cara al futuro, ¿no? O sea, me pregunto si es que luego de esto vamos a decir, ya, es importante construir un buen sistema de salud para la próxima pandemia, que tarde o temprano llegará, seguro, ¿no? Y yo no estoy tan optimista de que eso suceda. Sí, Mira, dime. Pienso, por ejemplo, ¿no? Cuando en los 90 que tuvimos el terrorismo, que claramente el terrorismo, entre otras cosas, surge por la ausencia del Estado, sobre todo en áreas rurales, y uno hubiera pensado que una vez vencido el terrorismo, nos íbamos a de cara precisamente a acercar al Estado a la gente, llevar más servicios públicos, y lo que pasó en los años siguientes no fue para nada eso, ¿no? Entonces, lo mismo podría pasar ahora, yo pienso. Yo creo que la herencia de los 90, ¿no? De esta fuerte presencia de la ideología, además importada, de reducción del Estado, su mínima expresión, ¿no? De cambios, de liberalización de los mercados, ¿no? En su extremo más absurdo, por ejemplo, la liberalización del transporte público, ¿no? En donde básicamente cualquier persona podía salir con su micro, su combi, a recoger pasajeros y a la hora que quiera y cuando quiera y como quiera, como si el mercado de transporte público se pudiese regular a sí mismo. Esa forma de ver el Estado, de entender la economía, de entender la sociedad, ha calado profundamente en el país. Y me atrevo a decir que esa es una de las razones por las cuales el Perú ha invertido el 5% de su PBI en salud y solamente Venezuela invierte menos que nosotros en toda la región. Por esta fuerte presión ideológica de que el Estado tiene que ser pequeño y al final se ha privilegiado la salud privada, a pesar de que es pequeña proporcionalmente. Claro, es chiquísima. Pero me parece que los funcionarios públicos y los políticos no han querido poner un tema en agenda que significaría un incremento del Estado en su dimensión. Creo que además hay una cosa curiosa en salud, que es, por ejemplo, en otros sectores, como educación, como seguridad ciudadana, temas económicos, son temas de campaña de los que los políticos hablan, de los que se debate,
Sin embargo, yo no recuerdo en elecciones que los políticos salen mucho del tema de salud, ¿no? Sí, muy marginalmente. Es central, o sea, es lo más importante al final del día, pero no llega a haber como una masa crítica de ciudadanos que demanden, o sea, con educación la gente hasta salió en la calle en la época de Saavedra, ¿te acuerdas? Por la En educación. un momento, en un caso extraordinario, habían marchas a favor del licenciamiento de universidades. O sea, ya era como... Una cosa sofisticada, o Sí, sea. totalmente sofisticada. Pero claro, la gente salía a movilizarse porque se politizó el problema. Pero En ¿por cambio, qué la no salud sucede con salud? Porque no no, lo entiendo. no sé, yo creo que ha sido como el último bastión de las políticas neoliberales. Aunque No sé si aunque tanto suene así. exagerado, ¿no? No Pero sé. es como este lugar en donde, ¿sabes qué? El Estado tiene que ser pequeño, minúsculo, que no se invierta más en salud porque es ineficiente, ¿no? Entonces nadie ha querido, y vamos, seamos sinceros, o sea, el Perú ha estado gobernado básicamente por la misma forma de entender al país desde el año 90. Sí. Pero no No, sé si es matices por... más, matices menos, ¿no? Más o menos igual, sí, pero yo no sé si es digamos, me imagino que estás pensando pues en las élites empresariales diciendo Estado chico, pero además de eso también hay algo de desidia de funcionarios públicos y políticos que no sencillamente no lo ven como una prioridad, quizá porque no hay la demanda pública, no quieren comprarse el Ujú. pleito, Ya. es un conjunto de cosas y mi duda es si va a cambiar ahora. Y no estoy tan seguro. No Mm. sé qué tanto vamos a aprender de esto y usarlo como una oportunidad. Yo creo que tiene que haber un cambio definitivamente. Es algo que ya hemos hablado antes, pero mira, el año 2019 Chile explotó socialmente, las brechas entre los distintos sectores sociales se evidenciaron. Luego lo mismo sucedió por distintas razones, pero sucedió también en Bolivia, que terminó en un derrocamiento del presidente, de ¿Crees que podría Morales. pasar en Perú? Y yo creo que podría pasar en el Perú porque esta idea centrada en el emprendimiento individual, centrada en el individualismo, centrada en la ausencia estatal como fórmula de éxito, hoy con la pandemia, hoy con el virus, ha sido revelada como insuficiente. Y lo curioso es que a todos los niveles, ¿no? O sea, de los propulsores del Estado pequeño, digamos, que siempre han querido Estado chico, ahora son los mismos que hoy voltean al Estado a pedir, por Sí. ejemplo, los créditos de reactiva, ¿no? Pero eso es algo bueno, en cierto modo, porque todos estamos llegando a la realización de que, caray, sí, es importante al final del día tener un Estado que responda, que esté presente, ¿no? Para todos. Espero yo que sincere un poco el debate, ¿no? Porque como tú siempre dices, en Perú todo está muy tirado a la derecha, ¿no? O sea, lo que para en otro país es de centro, en el Perú es de izquierda. Sí, totalmente. El espectro de debate público está muy tirado a la derecha y está sumamente ideologizado, ¿no? En los ambos extremos en sus fórmulas radicales. Cuando pues, se habla como, en realidad tenemos que comenzar a hablar del modelo de desarrollo, o sea, realmente cómo hacemos para que el crecimiento alcance para todos y cómo asegurar que ciertos servicios como el de salud sean eficientes, ¿no? El asunto es, la pregunta es, ¿qué pasa ahora, no? Sí. Si podremos adaptarnos o no. Y algo que estamos viendo estos días es que a pesar que está muriendo mucho más gente que antes, ya casi no es noticia, ¿no? Es O normal. es una noticia que ya no tiene la atención que tenía antes, como si poco a poco estuviésemos normalizando el virus, ¿no? Poco a poco normalizando ¿Qué está la pasando? enfermedad y la muerte, ¿no? Yo me acuerdo el primer muerto que fue un En señor marzo. de 70 y tantos años en el hospital de la FAP. Ujú. Pucha, conmocionó el país. Yo lo estaba viendo en vivo. Esa misma noche hubo un segundo muerto en un departamento de Ujú. Miraflores. Y ahora cada 10 minutos se muere una persona, ¿no? Y Ujú. es parte ya como si casi que fuera parte del paisaje, ¿no? Nos acostumbramos a todo. Es una, sí. Es Es muy increíble. humano, es muy humano. El miedo muta. Es como este momento también de resignación, aceptación y adaptación. Ujú. Es como esta sensación de la sociedad de decir, tenemos que seguir adelante, De ¿no? volver como a una suerte de normalidad. Y ¿sabes qué es curioso? Porque se ha dicho mucho en esta pandemia que el mundo no va a volver a ser el mismo, pero en realidad, si uno ve lo que está pasando en países que están unas semanas adelante de nosotros, Ujú.
es que es desconcertante el nivel de normalidad al que se está volviendo en muchos casos. O sea, en Europa, gente en las calles, ahora que empieza el verano, la gente en la playa incluso, ¿no? Ujú. Y sabes que es curioso, pero si uno ve en el pasado experiencias que han marcado la humanidad y que se dijo lo mismo, que no seremos la humanidad no será igual, y finalmente volvimos a hacer lo mismo. Pasó con el ataque a las Torres Gemelas, pasó con la crisis financiera del 2008, y como que siempre terminamos retornando un poco a la normalidad. La historia como un eterno retorno. Sí, es increíble, ¿no? Y Es increíble. acá no, sí. no está tan claro, no es porque lo del virus ha sido muy distinto, pero podemos ir hacia acostumbrarnos, como ha pasado con las cifras. Yo creo que estamos quedándonos con muchas lecciones. Que creo que le han abierto los ojos a mucho. De hecho, yo me llevo muchos aprendizajes de estas semanas y imagino que el país también. Y que va a pasar todavía por una temporada dolorosa. Esto no termina. Sí, y va a tener sus impactos fuertes en la elección del 2021. Ese es otro tema del que... Ya es otro tema. Materia de otra discusión. Sí, más bien yo debo partir. Dale. Ya pues. Y nada, pero sigamos hablando y cuídate, ¿ya? Y hablamos nada. Dale. Nos vemos. Un abrazo. Chao. Suerte, adiós. Chao. Aló, hermano, con Augusto y Joaquín Rey. Un podcast de RPP. Más capítulos y otros podcasts como este en RPP, sección podcast.